Jesús. Dice así, Génesis capítulo 12, leamos del versículo 10, del versículo 9 hacia el versículo 13. Dice así la palabra del Señor, ya lo tenemos, hermanos. Amén. Y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Neguey. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Tome su asiento, hermano, hermana. Mire qué maravilloso es nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Maravilloso para nosotros es darnos cuenta de que Dios nos llamó desde hace muchísimos años atrás, desde antes que nosotros naciéramos. El Señor ya nos había llamado, mi hermano, mi hermana. Dice en ese versículo 9 que hemos comenzado a leer: y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Neguey. Acuérdese, ahí en los primeros versículos habla donde nuestro Dios llamó a Abraham y le dijo que lo iba a bendecir, que lo iba a poner en una tierra donde fluye leche y miel, y que no tenía que moverse para nada de ahí. Pero según lo que estamos leyendo nosotros, ¿cuál fue la causa de que Abraham partiera de ahí, de donde Dios le dijo que no se moviera? ¿Qué acontecía en esos momentos, mi hermano, mi hermana? Hambre. Por causa del hambre, él tuvo que moverse de ese lugar. Y por moverse, mi hermano, mi hermana, ¿qué le pasó? ¿Qué estaba a punto de acontecerle? O sea, mire, cuando uno actúa a la manera de uno, siempre nos va a ir mal. Pero cuando nosotros somos conscientes de que Dios nos ha llamado y nos dice: hijo, hija, no te muevas de ahí, quédate ahí, venga lo que venga, pase lo que pase, Él está con nosotros, mi hermano, mi hermana. Dice: y Abraham partió de ahí caminando yendo hacia el Neguey. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Cuántos tenemos fe? ¿En qué momento entran entonces los problemas, las necesidades a nuestras vidas si tenemos fe, mi hermano, mi hermana? Pues mira un ejemplo maravilloso Dios nos pone de este hombre llamado Abraham, mi hermano, mi hermana, porque en cierta manera Dios lo llamó con un propósito para que pudiese heredar todas las bendiciones de nuestro Dios. Quiere decir entonces que si nosotros lo entendemos así, que la bendición de Dios siempre estaba con él, siempre estaba con Abraham. Aleluya. Pero ¿por qué causa dejó de recibir la bendición una vez más, mi hermano, mi hermana? Por causa del hambre. Dice el versículo 8: luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Cómo vivía Abraham, mi hermano, mi hermana? Bien feliz, bien contento, bien alegre. Pero de repente dice mi hermano, mi hermana, que el hambre comenzó a arreciar ahí en ese lugar. Y era un lugar que nuestro Dios le había dicho a Abraham: no te muevas de aquí, mantente aquí, yo estoy contigo. ¿Eso le dijo nuestro Dios o no se lo dijo nuestro Dios? Miren el versículo 7, se lo dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué le dijo nuestro Dios, mi hermano, mi hermana?
a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, hermana, todo lo tenía en sus manos porque Dios estaba con él. Pero dice en el versículo 8, lo que comenzamos a leer, el versículo 9, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Cómo estaba la fe de Abraham hasta ese momento, mi hermano, mi hermana? Firme, estaba bien, porque hasta edificó un altar al Señor para adorarlo y glorificarlo. Pero mientras tanto, mi hermano, mi hermana, que todo iba bien, todo parecía bien, de repente comenzó a haber hambre en ese lugar. Y dice que él partió ¿a dónde? Versículo 9. Se fue hacia el Nehuey. ¿Cómo pudiésemos decir nosotros que partió para dónde? Si dice, por ejemplo, que su tienda la plantó al occidente y al oriente, o sea, al occidente y al oriente estaba en medio de esos dos lugares, y dice que de ahí partió hacia el Nehuey. Decimos que para el norte o para el sur. ¿Para dónde será? ¿Para arriba o para abajo? Supóngase, ¿dónde estamos nosotros? Haga de cuenta que estamos en el centro, en la presencia del Señor. ¿Para dónde debemos decir nosotros? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. ¿Y para dónde ganó Abraham? Para el Nehuey dice, o sea, para el sur, donde no tenía que ir para el sur. Porque allí en el versículo 10 dice, y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Pues mire, mi hermano, mi hermana, cuando nosotros dejamos que nuestra fe dé lugar a los problemas, a las necesidades, pues ahí podemos entender las consecuencias a las cuales nos vamos a enfrentar. ¿Qué necesidad tenía de que Abraham pasase por esta necesidad, mi hermano, mi hermana? No solamente se puso en peligro a él, sino a quién más puso en peligro. A su esposa y a todos los que iban con él, a su sobrino, a la esposa de su sobrino, o sea, toda la ¿cómo se dice? A la familia. Todos estaban pasando por el mismo problema, por la misma necesidad. Acuérdese, Dios llamó a Abraham solamente, mas sin embargo Abraham tomó a su esposa, tomó a sus sobrinos tomó a su esposa, y llevaron ganado, llevaron todo lo que era de ellos, y con todo eso partieron. Entonces nuestro Dios, cuando los encuentra ahí en el camino, le dice, se les aparece nuestro Dios y le dice a Abraham, a ti te daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, en este lugar que tú te encuentras, yo te lo voy a dar a Abraham. ¿Qué no era de él ya ese lugar donde él se encontraba? Pero ¿por qué tuvo que partir entonces? O sea, lo podemos entender, porque en ocasiones nosotros hacemos cosas que no debimos haber hecho, ¿verdad que sí? Y después que pasamos por los problemas, por la necesidad, decimos, ¿para qué lo hice? ¿Para qué pasé? ¿Por qué vine? ¿O por qué no fui? O sea, después nos ponemos a pensar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hice? Pues mire, mi hermano, mi hermana, sigamos leyendo, de ahí vamos a pasar a otro capítulo. Acuérdese, después de conocer nosotros la verdad, y después de salirnos de la verdad, después tenemos que venir otra vez a la verdad. O sea, pero antes de regresar una vez más, ya sufrimos por lo menos un momento, ¿verdad que sí? Y no hay necesidad de que suframos, mi hermano, mi hermana. Lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en paz todos los días de nuestras vidas, siempre teniendo presente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que cuida de nosotros, mi hermano, mi hermana. Dice, y Abraham partió de ahí
caminando yendo hacia el Neguey. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Por qué hasta ese momento Abraham reconoció, mi hermano, mi hermana, que su mujer era de hermoso aspecto? ¿Por qué hasta ese momento lo reconoció? ¿Por qué no lo pensó antes? Acuérdese, su esposa llegó a caer en manos de Faraón. Y si no hubiese sido por Dios que le avisa a Faraón, mi hermano, mi hermana, cualquier cosa hubiese sucedido. Mas como Dios tiene el control de todas las cosas, pero también Dios no deja de que también sus hijos aprendan, mi hermano, mi hermana, porque acuérdense, si nosotros hacemos mal y Dios nos deja que sigamos haciendo mal, ¿qué va a hacer de nosotros? O sea, la misericordia de nuestro Dios siempre está ahí presente, siempre busca de muchas maneras para que su pueblo se vuelva hacia Él, porque Dios es un Dios de oportunidades, mi hermano, mi hermana, pero nosotros no debemos de pensar que va a ser así como fue con Abraham. Acuérdese, para nosotros el camino ya nos fue indicado a cada uno de nosotros, el camino ya lo conocemos, porque el Señor Jesús es el que va delante de nosotros. Así es que no pierdas tu mirada, mi hermano, mi hermana, pon tu mirada en Él, y para donde tú veas que el Señor va, ve para allá con Él también, mi hermano, mi hermana. Mire, pasemos ahí el capítulo 13. ¿Qué necesidad tenía de que Abraham, ya estando plantado en la tierra que nuestro Dios le había dicho que se la iba a dar a él y a su descendencia, por qué tuvo que partir hacia otra tierra, mi hermano, mi hermana, solamente para sufrir? No solamente él, sino toda su familia. Dice allí en el capítulo 13: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguey, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguey hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. ¿A dónde volvió Abraham? ¿A dónde volvió? A donde Dios le había dicho: en esta tierra donde tú te encuentras, te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Ya había preparado todo ahí, hasta un altar para Dios lo había preparado. Mas sin embargo dijo: no, aquí hay mucha hambre, yo mejor me voy. Acuérdese una vez más, mi hermano, mi hermana, si Dios nos ha llamado, ¿nos dejará el Señor? No nos dejará. Él nos llamó y Él cumplirá su promesa en cada uno de nosotros, hermana, hermana. Versículo 4, léalo una vez más. Él volvió, dice, 3 y 4, él volvió a donde había estado antes. Y volvió por sus jornadas desde el Neguey hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Será que Abraham consultó a Dios antes de partir? La primera vez, ¿verdad que no lo consultó? Porque Dios no le hubiera permitido que se fuera. Pero acuérdese una vez más, nosotros en este tiempo, en estos días, andamos por fe. Quiere decir que nosotros, para hacer cualquier decisión, tenemos que estar bien seguros, porque si no lo hacemos conforme a la voluntad de nuestro Dios y las cosas nos salen mal, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Bien o mal? Quiere decir que nosotros debemos de aprender de Abraham, porque en el versículo 4 dice: al lugar del altar que había hecho antes, ahí o ahí antes.
Y en ese lugar que había levantado un altar al Señor, dice, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. O sea, mi hermano, mi hermana, ¿verdad que no hay necesidad de que nosotros padezcamos necesidades? No hay necesidad de que nosotros nos estemos lamentándonos el día de mañana. Acuérdese una vez más, nosotros, Dios ya nos ha llamado a nosotros. En cierta manera somos responsables de nuestros familiares. Imagínese que en estos momentos el que Dios llamó es a usted. Quiere decir que Dios lo ha puesto como luz delante de su casa, delante de su familia, para que de esa manera usted los pueda alumbrar, los pueda guiar. Pero ¿qué pasa si esa luz inmediatamente se apaga? ¿Qué pasará? La promesa es usted porque Dios le prometió a usted. Quiere decir que la promesa que Dios le dio a usted no es solamente para usted, sino que la promesa es para usted y para toda su casa. Amén, amén. Pero ¿qué pasa si nosotros damos un paso en falso? ¿Qué pasa? No solamente sufrimos nosotros, sufrirán los nuestros también, porque en cierta manera Dios nos llamó con ese propósito para que nosotros fuéramos luz para nuestros familiares. Mire, pasemos allá al capítulo 26. Acuérdese, Abraham, Isaac y Jacob, tres hombres, hermana de Dios, los cuales los menciona aún en el Nuevo Testamento, donde habla y dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, mi hermano, mi hermana, Dios los llamó con un propósito. Y acuérdese, Dios le dijo a Abraham, a tu descendencia daré estas tierras. En cierta manera la promesa es para ti y para toda tu casa. Mire lo que dice ahí en Génesis capítulo 26. Vea lo que Dios le dijo a Isaac, porque si no le hubiese hablado Dios a Isaac, hermana, hubiera hecho lo mismo que su padre. Pero acuérdese, su padre, lo que es Isaac, hermana, un hombre el cual Dios lo guió conforme a sus mandamientos. Por eso es importante que nosotros como cabeza, de los cuales Dios nos ha llamado a nosotros, pongamos todo en nuestra parte y busquemos no equivocarnos en nada, porque acuérdese, si nosotros somos luz, usted luz de su casa y su familia está poniendo su mirada en usted, y usted de repente se aparta, ¿qué va a pasar con su familia? Usted, su guía, se va a apartar juntamente con usted. Mire, ahí en el versículo 1 hacia el versículo 5, vea lo que dice ahí. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Acuérdese, hermana, cuando Dios llama a Abraham, se recuerda que después que Dios lo llama, cuando Dios lo planta en la tierra que Dios le iba a dar, dice que Abraham edificó, levantó un altar ahí, y ahí comenzó a adorar, ahí comenzó a tener comunión con el Señor, y ahí mismo es donde Dios le dio la promesa. O sea, en cierta manera se lo dio todo en sus manos para que estuviese bien delante de él. Y la promesa es que no era solamente, dijo Abraham, a ti te voy a bendecir, a ti solamente, sino que le dijo, Abraham, te bendeciré a ti y a toda tu descendencia.
Pero como nosotros ya conocemos la historia, sabemos que Abraham no tenía hijos, ¿verdad que no tenía hijos? Pero ¿quién iba a ser la promesa que Dios le estaba hablando a Abraham? El cual estamos hablando aquí en el capítulo 26. Isaac era el hijo de la promesa. Y le está recordando una vez más, le dice: Isaac, no desciendas de esta tierra, no te vayas de este lugar, quédate aquí. Vive como forastero aquí en esta tierra, no te preocupes, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir. No solamente a ti, sino a toda tu descendencia, a toda tu familia. Por eso una vez más, hermana, ahí juega un papel bien importante nuestra fe. O sea, si nuestra fe en estos momentos que estamos viviendo le damos más lugar a los problemas, a las necesidades que nuestra fe en el Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará? O si en cierta manera vamos a sufrir. Por eso es importante que aunque venga el hambre, en aquel tiempo era el hambre. Por causa del hambre, Abraham tuvo que irse de esa tierra donde Dios le dijo: no te muevas de aquí, Abraham. Y por causa de no consultar con Dios, él se fue a donde no tenía que ir. Dice que partió para el lado del Nebuey, o sea, como decimos, para el norte o para el sur. Porque dice que su tienda, su casa estaba del oriente al occidente, en cierta manera, estaba cubierto. O sea, solamente estaba descubierto hacia adelante o hacia atrás. Y como nosotros decimos, para atrás no caminamos ya más. Nosotros solamente para adelante vamos. Mas dice que Abraham, mi hermana, se encaminó hacia el Nebuey. Y después que pasa por ciertos problemas, por ciertas necesidades, a causa de que casi lo matan, mi hermana, casi toman por sierva o rehén a su esposa, solamente por no consultar con Dios. Y muchas veces a nosotros nos suceden las mismas cosas también, de que a veces padecemos ciertas necesidades por no consultar con nuestro Dios. Si nosotros somos conscientes que Dios nos llamó, mi hermano, mi hermana, ¿qué no decimos nosotros que si nosotros vivimos para Cristo, si morimos para Él? Quiere decir que en todo momento, en todo tiempo, nosotros estamos seguros, estamos confiando en el Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, confiamos en nuestro Dios. ¿Qué dice una vez más versículo 1? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Qué le dijo Dios en el versículo 1? Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Para nosotros más entendible, hijo, hija, no te vuelvas para atrás, no vuelvas hacia atrás. ¿Qué tienes que ir hacia atrás? Acuérdese, solamente la Biblia o la palabra de Dios nos muestra acerca de que nuestro Dios le habló a un hombre y lo hizo volver a donde estaba. Pues ¿cómo pues? ¿Volvemos o no volvemos? No, pues si Dios lo dice que hay que volver, pero hay que consultar con Dios. ¿Se recuerda Moisés dónde se crió Moisés? ¿Se recuerda dónde se crió Moisés? Aquí donde lo está diciendo. Él moraba en Egipto. ¿Por qué causa salió Moisés de Egipto? Porque le dio muerte a un egipcio. Porque dice que dos de su nación se estaban peleando por él. La cosa es que él salió huyendo de ese lugar y por él no hubiese regresado nunca más a Egipto, porque sabía que si él volvía a Egipto lo iban a matar. Mas cuando Dios se le presenta allá en aquella zarza,
en aquella montaña que dice que estaba una zarza ardiendo, dice que nuestro Dios se le apareció y le dijo: Moisés, Moisés. O sea, la orden que nuestro Dios le estaba dando a Moisés: Moisés, tienes que regresar a Egipto. ¿Pero por qué tenía que regresar a Egipto? Por una causa, para bien. Quiere decir que nosotros no podemos volver hacia atrás. ¿Para qué vamos a regresar para atrás nosotros? ¿Habremos dejado algo atrás nosotros que digamos es bien importante, más importante que Dios, y me voy a regresar? Acuérdese, en Egipto se encontraba la nación de nuestro Dios. Un pueblo que clamaba de día y de noche, mi hermano, mi hermana, porque Dios dice que había oído el gemir de ellos, había visto su aflicción de ellos. Por eso nuestro Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, tienes que regresar a Egipto. Yo creo que el pensamiento de Moisés era: no, yo no regreso allá, no regresaré nunca más. Mas Dios lo convenció, mi hermano, mi hermana, y tuvo que regresar a Moisés a Egipto una vez más. Pero vea lo que Dios le dice a nuestros primeros padres, mi hermano, mi hermana. Dice en el versículo 26, está declarando que esta es la segunda vez que había hambre, así como los tiempos de Abraham. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Qué hubiera sucedido si Isaac no le hubiese hecho caso a Dios, mi hermano? ¿Qué hubiera pasado? O sea, las consecuencias iban a venir. Y no es que fuera a venir, él iba a ir donde había problemas, donde había necesidades. ¿Y qué necesidad tenía de que él fuese para allá, mi hermano, mi hermana? Mas nuestro Dios cuida de nosotros así como cuidó de ellos. Dice nuestro Dios en el versículo 3: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso, mi hermano, mi hermana, vale la pena confiar en Dios. Vale la pena hacerle caso a nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. ¿A dónde nos podrá guiar Dios? ¿Al bien o al mal? Porque si Dios nos deja, tenga por seguro que nosotros nos vamos a hacer el mal. Se recuerda lo que hemos leído siempre, parece que es en la primera o la segunda de Pedro, en el versículo 21. Habla de aquellos hombres y mujeres que conocieron el sacrificio de Cristo, el mandamiento de Cristo, aún conociendo el favor que nuestro Dios hizo en cada hombre, en cada mujer. Dice, aún conociendo todas las bendiciones de Dios, aún así, dice, se volvieron hacia atrás. ¿Se recuerda el ejemplo que pone? ¿Cómo dice que es un perro? O sea, dice que un perro que se vomita y vuelve a comerse su vómito, ¿estará bien? No está bien, ¿verdad? O sea, ese es el ejemplo que Dios da para todos aquellos que Él ha llamado. Y a los que Él ha llamado, en medio de pruebas, en medio de necesidad, deben de seguir confiando en Él. Por eso nosotros, hermano, hermana, debemos de aprender de estos ejemplos que nuestro Dios nos pone. Lo mismo que le aconteció a Abraham por causa de la desobediencia
que por causa de la desobediencia puso en problemas a toda su familia, a su esposa principalmente. Lo mismo le acontece también a Isaac. Por cierta manera, no mantenerse exactamente en los caminos de Dios, mi hermano, mi hermana, acuérdese, como hombres, en cualquier momento podemos fallar, pero debemos de procurar no hacerlo. En cierta manera, consultar para todo con nuestro Dios, mi hermano, mi hermana, decirle, Señor, ¿está bien esto que voy a hacer? Señor, ¿está bien donde me encuentro? Señor, ¿está bien lo que quiero hacer en estos momentos? ¿O estará bien lo que estoy haciendo en estos momentos? Tenga por seguro que Dios va a buscar las maneras, los medios para hacernos ver las cosas, si estamos bien o estamos mal. Lea versículo 1 y de ahí pasamos al capítulo 28. ¿Qué dice? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Mire, pasemos al capítulo 28. Dios nos está hablando primero de nuestro padre Abraham. Y ahora en el 26 nos habla acerca del hijo de la promesa, de Isaac. Y la promesa que Dios le estaba confirmando que le había hecho a su padre Abraham, mi hermano, mi hermana, es que dice que nuestro Dios iba a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Y dice que a toda su descendencia, hermano, hermana, le iba a dar esas tierras. Por eso le dijo, no te muevas de aquí, quédate aquí, vive como forastero en esta tierra, no tengas miedo, no tengas temor, yo estoy contigo. Mira ahí en el capítulo 28, mire, leamos versículo 10 hacia el versículo 16. En el versículo 1 comienza hablando, hermano, hermana, donde Isaac llama a su hijo Jacob y le da su bendición y lo manda, hermano, hermana, para que vaya a la familia de su madre. En cierta manera le está diciéndole, mira, hijo, no vayas a tomar mujer de estas tierras, ve mejor a la tierra de tus abuelos o de tus primos, de tus parientes, vete hasta allá, mas no te quedes aquí, no busques mujer aquí, sino vete, dice. Pero antes Isaac le da la bendición y dice, hermano, hermana, ahí en el versículo 10, ¿qué dice? Versículo 10 hacia el 16. Salió pues Jacob de Betseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, hermano, hermana, ¿cree usted que en el lugar que nos encontramos sea malo? ¿Será malo en el lugar donde nos encontramos? ¿Están aquí, hermanos? En el lugar que estamos es bueno para nosotros. En cierta manera, donde el Señor nos mueva es bueno para nosotros.
Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta, hermano, hermana, que en el lugar que Dios nos ponga es un lugar de bendición, porque la bendición ya está en cada uno de nosotros. Como decimos, ¿quién mora en nosotros? ¿Quién está en nosotros? Cristo. ¿Y cómo es que Cristo está en nosotros? Por la fe que hemos creído en Él. Por eso, hermano, era cuando la fe que está en nosotros da lugar al problema o a la necesidad, ¿qué sucede? Cuando no hay problemas, todo está bien, ¿verdad que sí? Pero cuando hay problemas, puede que no sabemos qué hacer. Pero ahí es donde Dios nos dice, no te muevas, hijo, no te muevas, hija. Aunque estés pasando por problemas, por necesidades, no te muevas de ahí donde tú te encuentras. Acuérdate una vez más, Dios te llamó, Dios me llamó a mí. Y en cierta manera nosotros somos luz para nuestras casas, para nuestras familias. A veces nosotros decimos que somos la luz del mundo para alumbrar a todos. Pero primeramente es para alumbrarnos a nosotros mismos, alumbrar a los nuestros y si podemos, alumbremos a los demás. Pero ¿qué pasa si esta luz que Dios encendió está apagada? Ni para mí mismo me puedo alumbrar. Mire, cuando nosotros salimos en la noche que está oscuro, ¿qué necesitamos para mirar? Pero como nosotros andamos espiritualmente, la luz ya está en nosotros. Eso no quiere decir que en la oscuridad vamos a ver. O sea, hablando de lo espiritual, Dios está con nosotros. Y Dios que es espíritu está en nosotros. Ahí lo dice en ese versículo 13 al 16, hermano, hermana. Vea lo que dijo nuestro Dios a Jacob. ¿Qué dice versículo 13 al 15? Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Mire, para nosotros, hermana, hermana, ¿será que lo decimos solamente por decirlo o lo decimos porque en verdad creemos? Dios está en todo lugar. ¿Por qué lo decimos? ¿Porque es verdad? ¿O solamente lo decimos por decir? Mire dónde se encontraba Jacob, hermano, hermana. Se encontraba en cierto lugar, ahí mismo en medio del desierto, pongámoslo así. De repente se sintió cansado hasta con sueño. Dice que recogió unas piedras por ahí, se recostó y se las puso de cabecera. Dice que en lo alto de esa colina, o de esa loma, o de esa montaña, ahí se encontraba nuestro Dios. Amén. Vean cómo Dios habla. No esperemos que Dios nos venga a hablar en persona, puede que sí nos hable en persona, pero Dios nos habla de muchas maneras. Amén. No esperes que Dios te hable por tu hermano, por tu hermana. Dios te habla por medio del Espíritu. Te dice, no vayas por ahí, no te quedes aquí o no vayas allá, pero Dios siempre nos advierte acerca de las cosas que van a acontecer. Por eso, hermano, hermana, en el tiempo de Abraham, ¿qué había? Hambre. En el tiempo de Isaac, ¿qué había? Hambre. Pero vean cómo viene Dios tratando con la familia. Abraham le dijo a Abraham, a ti te daré esta tierra y a tu descendencia, en cierta manera,
no solamente iba a ser bendecido Abraham, sino toda su familia y toda su descendencia iba a ser bendecida en él. Y ahí estamos viendo cómo Dios está tratando con uno, con otro y con otro. Así como nuestro tiempo ya está tratando directamente para con nosotros. ¿Queremos ser bendecidos solamente o queremos bendición para la familia? Para la familia también. Porque Dios dice, que no le hemos leído muchas veces, creo que es en Hechos 16, ¿no? 16, 28, 32, por ahí, donde Dios habla por medio de Pablo acerca de aquel hombre que estaba custodiándolos en la cárcel, que estaba cuidando a Pablo y a todos los que estaban ahí encarcelados, que de repente nuestro Dios hace temblar ese lugar y dice que de repente las celdas se abrieron, Pablo y todos los que estaban ahí salieron. ¿Y qué sucedió, hermana? Que después que el carcelero se dio cuenta de que no estaban los presos ahí, ¿qué quería hacer él? Matarse, quitarse la vida. Dice que inmediatamente Pablo le dijo, no lo hagas, aquí estamos todos. ¿Qué estaba haciendo Pablo y todos los que estaban ahí? Cuando alguien hace algo, o mejor dicho, cuando Dios hace algo en tu vida, ¿qué haces? Le agradeces, ¿verdad que sí? Le agradecen. Pues eso estaba haciendo Pablo con todos los compañeros de la cárcel que estaban ahí. Estaban todos reunidos, no estaban escondidos, estaban adorando a Dios por lo que Dios había hecho. Y cuando este hombre se da cuenta y le dice, bueno, pues, ¿y ahora qué hago yo? Él tenía que creer en todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Y allí es cuando Dios, por medio de Pablo, le da la promesa que él sería bendito también. Amén. Y no solamente, sino toda su casa también. Y dice que en ese mismo instante el mensaje fue para él y para toda su familia, para toda su casa. Por eso para nosotros, hermanos, la promesa no es solamente para nosotros, es para toda nuestra casa. Comenzamos ahí en el Génesis 12, donde habla mi hermano, mi hermana, que por causa del hambre Abraham tuvo que partir de ese lugar, mas no tenía que haberlo hecho, mas lo hizo. Y en el capítulo 13 regresa una vez más donde está. Por eso nos decimos, ¿qué necesidad tenía de haberse ido de donde ya estaba si regresó una vez más donde Dios le dijo que no se moviera de ahí? Pues mire, vea todo lo que le aconteció, todo lo que vivió en ese momento, en ese tiempo. Y no hubo necesidad, no había necesidad de que él viviera o que pasara por esa necesidad. Ahora en el capítulo 26 nos muestra acerca de Isaac, donde le dice que no descienda de este lugar, sino que permanezca forastero ahí en esa tierra, que no tuviera miedo, que Dios iba a estar con él y que toda su descendencia sería bendita en Abraham. Por eso, hermana, la promesa de nuestro Dios viene desde hace muchos siglos atrás y hasta este día sigue firme para con nosotros. Por eso, hermana, en el tiempo de Abraham y de Isaac fue el hambre. Ahora estamos viendo aquí en el capítulo 28, donde Dios se le aparece a Jacob, que dice versículo 13 una vez más. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Vea, hermana, cómo a Jacob le dice el oriente, el norte y el sur, o cómo es primero, occidente, oriente, norte y sur. O sea, de todos los rincones de la tierra serán benditas en ti. Acuérdese, Abraham dice que su tienda estaba en medio del oriente y del occidente, mas él decidió partir de ahí. No se fue hacia adelante, sino que se fue hacia atrás, a donde no tenía que haber ido. Y por ir para atrás, ¿qué le aconteció? Estaba en peligro de que le dieran muerte.
O sea, vino el temor a su vida y no había necesidad que viviera atemorizado por cierto tiempo, hermano, hermana. Mire, vamos a terminar allí en Ruth capítulo 1. Allí en su casa lea ese libro de Ruth, hermano, hermana, y se va a gozar, se va a regocijar cuando lea ese libro de Ruth. Yo digo, si esta mujer vivía también allá en su tierra, ¿qué necesidad tenía de haberse ido de su tierra, hermano, hermana? De su tierra salió rica, salió con esposo, salió con hijos. ¿Y qué pasó? Todo lo perdió. Y ahí después va de regreso de donde no debió haber salido. Mas veamos lo que dice aquí en Ruth capítulo 1. En cierta manera lo que nos podemos poner a meditar es del versículo 15 al versículo 16. Pero como ya nos vamos a leer del versículo 1 hacia el versículo 16. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Querión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años, y murieron también los dos Malón y Quelión. Quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedarlos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ellas. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueses, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. O sea, hermana, una historia maravillosa para nosotros en todos los tiempos, no solamente en este tiempo, en todos los tiempos. Acuérdese una vez más. Imagínese esta joven
por 10 años o no sé cuánto tiempo se habrán conocido. La cosa es, hermana, que pues esta mujer Noemí perdió a su esposo y perdió a sus hijos y solamente sus nueras ahí quedaban. Ella decide regresar una vez más de donde salió, y la súplica de ella para estos jóvenes es: vuélvanse a su tierra y que Dios las bendiga, que Dios las prospere en todo. Una de ellas sí optó por regresarse, mas la otra dijo: no, yo no me regreso, yo me voy contigo. O sea, vean la condición que se encontraba Noemí. En cierta manera no tenía nada. ¿Cuál era el interés de esta joven seguir a su suegra? Acuérdense, puede ser que no tengamos nada, pero como decimos, hermana, nosotros tenemos lo más importante, que es la presencia de nuestro Dios. ¿De qué nos sirve ser ricos y no tener a Cristo en nuestros corazones? ¿De qué sirve estar de lo mejor y no tener a Cristo en nosotros? Pudiésemos decir: estamos pobres, pero con Cristo. Mas si Cristo está en nosotros, no estamos pobres. Por eso ve el ejemplo de este versículo 16 de esta joven hermana. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. O sea, hermana, mire, para nosotros la orden es que sigamos hacia adelante, mi hermano, mi hermana. Dios prometió bendecirnos. Yo no debo de preocuparme solamente por mi bendición, debo de preocuparme por la bendición de toda mi familia. Y así también usted, hermano, siga hacia adelante, siga marchando, no vuelva hacia atrás. Van a venir pruebas, luchas, necesidades, pero usted tiene que continuar hacia adelante. Dios ha prometido a su vida bendecirlo, bendecir a su descendencia. Por eso, mi hermano, mira, prosigamos hacia adelante. Y que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide, nos guarde, nos proteja. Aunque vengan pruebas, luchas, necesidades, nosotros seguiremos adorando a nuestro Dios. Póngase de